Qué gusto que me acompañan en este curso 5, la clase 3. Vamos a hablar hoy de las fracciones 5 y 6 del artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Son dos artículos muy importantes que pretenden imponer una nueva cultura del servicio público en México. Durante años, el servicio público en México fue un aparato poco profesional que derivaba mucho más de los intereses políticos de los grupos en turno y que acomodaban a personas cercanas en lugares importantes, más con una estrategia política, más con una estrategia de cohesión, con una estrategia de control y con una estrategia de mando único y directo, que con la idea de dar un buen servicio al público, con la idea de proveer un buen servicio a nosotros, de ejercer las funciones de la mejor manera posible para que tú y yo vivamos más seguros, tengamos mejor sistema de salud, para que los niños tengan una mejor educación, para que el medio ambiente esté bien cuidado, etc. Los criterios durante muchos años habían sido mucho más la gobernanza interna, el control político, la capacidad de dar instrucciones y que las personas que las reciben las toman y actúen con base en las instrucciones del jefe, que con una cultura del servicio público organizado, eficiente, capaz de proveer a los ciudadanos un buen gobierno. Por eso era muy importante que en este artículo, en el artículo 7, en este decálogo, que es el decálogo bajo el cual se rige el actuar de los servidores públicos, de todos los órdenes de gobierno, de todos los poderes, de toda esta organización gigante de la que hemos platicado llamada Estado, no esté solo orientada en responderle a un jefe, sino que más bien esté siempre orientada a dar un buen servicio. Y por eso el artículo 7 establece no solo lo que se espera del servidor público desde su actuar ético y personal, sino lo que se espera del servidor público en su actuar como servidor público, como parte de un aparato gigantesco, como parte de una estructura que tiene a su cargo la función tan importante que es nosotros, servirnos a nosotros. Vamos entonces a la fracción quinta de este artículo. Dice, actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados. Esto es un cambio de paradigma muy interesante en México. Hemos vivido básicamente 3 etapas en México. La primera etapa fue aquella del sistema de partido hegemónico, en el que lo importante de un servidor público era rendirle cuentas al jefe, era hacer lo que el jefe le decía, era ser parte de un aparato, ser disciplinado en ese aparato, informarle al jefe qué hizo con la instrucción que él le otorgó. La segunda parte, una vez que empezamos el tránsito a la democracia, era que estos servidores públicos le dijeran a la gente qué hacen, ¿no? La parte de la transparencia, esta reforma tan importante que se dio entre el 2002 y el 2003, implicó un nuevo cambio, una nueva transición a una cultura del servicio público diferente. Yo hago cosas y le informo a la gente. Pero era un informe de cosas que se hacen de manera cotidiana. Los informes de gobierno de los distintos aparatos eran simples informes de relatoría de cosas que se hicieron a lo largo del año. Déjenme les pongo un ejemplo. Me tocó trabajar en algún momento en la PGR y de pronto llegaba a mis manos el informe de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Un informe de este tamaño, un informe de 400 páginas, muy bonito impreso, en el que se relataba lo que hacía la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Me relataban todos los miles de oficios que se generaron, relataron todas las audiencias que se habían hecho, todos los testigos a los cuales habían tomado una declaración, todas las diligencias que se habían hecho. Y cuando llegabas a la última página esperando ver resultados, esperando ver cuántas personas estaban en la cárcel, esperando ver cuántas sentencias se habían conseguido, el informe se acababa. Ya no había más. Lo que tuvimos en toda esta segunda etapa era servidores públicos
informándonos de su vida cotidiana como servidores públicos y no de resultados. Lo que queremos ahora, con base en este artículo, con base en esta fracción, es una nueva cultura de servicio, pero orientada a dar resultados. ¿Qué queremos de una fiscalía? ¿Qué queremos de una procuraduría? Que hagan muchas cosas, que hagan muchos oficios, que hagan muchas diligencias, que hagan muchos ejercicios testimoniales para recabar información y nada más. No, lo que queremos de una fiscalía es que consiga sentencias en contra de personas que le fueron desleales al país, en contra de personas que violaron el Código Penal, que es ese cuerpo normativo en el que están los delitos más importantes que tú y yo queremos que no se cometan. Yo no quiero una procuraduría que hace muchas cosas, quiero una procuraduría que logra resultados de manera concreta. Y eso es un cambio de cultura. Esta es la tercera etapa a la que queremos aterrizar en este país. Ya no queremos discursos, por ejemplo, sobre la seguridad. ¿Te importa a ti cuántas cosas hace todos los días la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Cuántos operativos hace todos los días? ¿Cuántas armas utiliza? ¿Te importa a ti cuántos efectivos hay en cada lugar? No, lo que te importa a ti es que consiga el resultado concreto de disminuir la violencia en lugares específicos. A mí no me interesa que me llenen de números acerca de cuántos efectivos hay, cuánta ropa se les compró, cuántas armas tienen en tal o cual lugar. No me interesa saber de dónde a dónde se mueven, cuánto se gasta. Eso lo revisará la Auditoría Superior de la Federación en su momento. A ti y a mí, ciudadanos, lo que nos interesan son los resultados. Esta es la palabra clave de una nueva cultura del servicio público. Yo lo que quiero es que el presidente que me prometió paz en diferentes lugares, que me prometió una nueva estrategia de seguridad pública, me dé una estrategia nueva de seguridad pública que da resultados. A mí ya no me interesan los discursos, a mí ya no me interesa saber la numeralia. El tema es salud y educación. Durante años, los que tenemos más de 40 años tuvimos que soplarnos esos eternos informes de gobierno en el que nos informaba el presidente cuántos lápices le había comprado a los niños de la educación pública, cuántos pupitres había comprado, cuántos salones de clases había construido. No me interesa, lo que quiero saber es cuántos niños mexicanos hoy leen mejor, cuántos niños mexicanos hoy saben usar una computadora y tienen acceso a ella, cuántos niños mexicanos tienen alguna capacidad para hablar el inglés. Eso es lo que me interesa, es lo que nos interesa a ti y a mí. Por eso la nueva cultura de servicio es una nueva cultura orientada a dar resultados. Y por eso está perfectamente ligada con la fracción 6. La fracción 6 que dice administrar los recursos públicos con eficiencia, con eficacia, con economía, transparencia y honradez. Vámonos uno por uno, porque tienen todo que ver con la primera parte. Yo le otorgo a un servidor público un paquete de recursos para que los utilice para cumplir sus funciones. En la primera etapa de la que platicamos, no había rendición de cuentas de ninguna naturaleza. Los servidores públicos los utilizaban, la mitad se lo quedaban, la otra mitad lo utilizaban para generar negocios privados y tú y yo nunca nos enterábamos. En la segunda etapa, lo que sucedía es que el servidor público utilizaba los recursos y luego nos decía en qué los había utilizado. Y nada más. No me pregunten sobre resultados. En la tercera etapa, lo que queremos es que los servidores públicos den resultados, pero lo hagan con base en estos principios, que son principios constitucionales. Estos principios están en la Constitución de la República. Primero, eficiencia. Lograr los resultados con los menores recursos posibles, tratando de no gastar de más, tratando de no derrochar recursos, tratando de llegar del punto A al punto B, que es a donde queremos llegar, con los menores recursos públicos posibles. Ese es el primer mandato para un servidor público. El segundo mandato es de eficacia, llegar al punto B, no simplemente prometer. Por ejemplo, el gobierno dice, voy a reducir la pobreza. Primero los pobres, era el gran slogan de este gobierno, ¿no? Bueno, este año nada más, según el Coneval, va a haber 10 millones de pobres nuevos, personas que pasaron la línea de pobreza, que no estaban debajo de esa línea de pobreza y que este año lo van a estar. No solo no se va a reducir la pobreza, sino va a aumentar la pobreza.
Eso no es llegar del punto A al punto B, como dice el Plan Nacional de Desarrollo que este propio gobierno propuso como estrategias para acabar con la pobreza. Eficacia es, si yo prometo bajar la pobreza en un porcentaje, en un número específico de gente, en ciertas regiones, eficacia es lograrlo, conseguirlo. Y si no, dar cuentas, decirme por qué no lo logró, rendir cuentas completas de por qué no se consiguió ese objetivo. El tercer elemento, economía. Los gobiernos tienen que aprender a generar economías, tienen que aprender a buscar nuevas tecnologías, nuevos métodos, nuevos procesos, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de llegar del punto A al punto B que nos cuesten menos dinero a ti y a mí. Es diferente eficiencia, porque eficiencia es con lo que tengo hoy, cómo le hago para llegar con menos del punto A al punto B. Economía es, además, tengo la obligación permanentemente de buscar mejores formas cada vez de llegar del punto A al punto B. ¿Cómo le hago para conseguir mejor infraestructura, mejor tecnología, mejor capacitación en la gente para que este año me cueste menos de lo que me costó el año pasado una función, un proceso determinado? De eso se trata la palabra economía. Transparencia, una palabra muy importante. Los servidores públicos en México tienen que acostumbrarse en esta nueva cultura del servicio público que la transparencia no es una imposición posterior al ejercicio de sus funciones, sino es una función derivada directa e integrada en las funciones de todos los días. Un servidor público tiene que empezar a acostumbrarse a que todo lo que hace, todo el tiempo, tiene que estar a disposición del público para que tú y yo tengamos la capacidad de evaluarlo. De eso se trata la rendición de cuentas. Es esta palabra norteamericana que se utiliza mucho, que no tiene una traducción directa al español, accountability. Accountability es no solo que yo pueda ver hacia adentro de lo que está sucediendo en el gobierno, sino que pueda ver, tenga la capacidad de analizar y te exija cuentas y tu servidor público me las des. Y si hay algo que no salió bien, haya una consecuencia. Todo eso quiere decir accountability. Y a eso nos referimos con transparencia. Transparencia en México ya no puede ser simplemente ver hacia adentro. Ya no puede ser simplemente un ejercicio posterior al ejercicio de la función. La transparencia debe ser, en esta nueva cultura del servicio público, incorporada en el actuar permanente. Actúo y genero los instrumentos necesarios para que todo el mundo sepa qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y sobre todo, qué estoy obteniendo, qué estoy logrando. Pero aquí hay una responsabilidad muy importante tuya y mía, de los ciudadanos. La transparencia se tiene que convertir también en una obligación de nosotros, de exigirla permanentemente, de utilizarla para lo que debe ser, de estar hurgando todo el tiempo adentro del gobierno para tener la capacidad de exigirles cuentas de la manera correcta y sobre todo de aquello que es importante. Y finalmente, la honradez. La honradez es este principio que parece muy genérico pero que no lo es, de exigirle a un servidor público que siempre actúe con base en los mejores intereses superiores del Estado mexicano y no de los propios. De eso se trata. Honrado es un servidor público que siempre que ejerce sus funciones con una cultura de servicio, con eficiencia, eficacia, economía y transparencia, lo hace para conseguir los mejores resultados, viendo siempre el interés superior y no viendo intereses particulares, no viendo intereses de partido, no viendo intereses regionales, no viendo por su futuro político, sino viendo por el interés superior de la nación. De eso se trata la honradez. Una cosa que es muy importante de estas 10 fracciones que generan el decálogo de los servidores públicos es la interacción entre ellas. Es decir, son 10 obligaciones individuales, son 10 directrices individuales, pero lo más importante es la armonía que se tiene que buscar entre ellas. Lo más importante no es solo que el servidor público los conozca, los vea y los entienda, sino que los incorpore en su actuar de todos los días y los haga moverse en sinfonía todo el día, todo el tiempo, en cada cosa que hace. Ese es el gran logro
que podríamos llegar a conseguir tú y yo si hacemos lo más público posible la idea de que este es el decálogo de los servidores públicos. Este es el decálogo que queremos que lean, conozcan, entiendan, se aprendan e incorporen a su actuar como servidores públicos todos los días y en todo momento. Nos vemos en la clase que sigue.